Buenas tardes, mi nombre es Ediel de Jesús Mendoza Vanegas y hoy voy a hablar sobre la literatura a través de los tiempos y es ir a una expresión artística que es la de la literatura. ¿Qué es la literatura? La literatura es una manifestación basada en la palabra del uso, un lenguaje tanto escrito que tendríamos que hablar más adelante sobre el lenguaje literario, como es la forma verbal, académicamente, un conjunto de normas en diferentes literaturas, en la historia, en la humanidad, en la época, en las épocas diversas de la literatura. La literatura a través de los tiempos ha tenido sus cambios. La literatura a través de los tiempos ha tenido su forma, su estructura, su contextura, ha tenido parte de esa forma de expresar lo que se sienten. Y en las épocas encontramos la época preclásica, la clásica, la preclásica, la clásica, la medieval, la época romántica, la época del barroco, la época neoclásica, la época romántica. No, una es renacentista y la otra es romántica. La época modernista, vanguardista y contemporánea. Son 10 épocas que encontramos en la literatura. Y bueno, cada época de esa literatura han habido historias. En la época preclásica comprende entre el siglo XVI a.C. y el siglo VI, XIII, que da la explicación del origen del universo a través de los fenómenos naturales. Es un periodo donde nacen los mitos, las leyendas, cómo se llamaba epopeya, los cánticos épicos desarrollados en un periodo literario, principalmente en los países orientales como es la China, la India, el Medio Oriente, especialmente Egipto y Judea. Bueno, esto aquí prácticamente la parte literaria es un inicio que es también muy bíblico. Las obras preclásicas es el nacimiento de los poemas escritos por autores como Esodio y Homero. Más que todo es la parte griega. Es la parte de la historia que comprende lo que es Roma, Grecia, Persia, Egipto. La clásica se entiende en las producciones como las llamadas obras contribuidas en Grecia. Este es más Egipto, la otra parte digo, y esta es más Grecia y antiguo Roma, la parte de Israel y toda esta cuestión. Y las creaciones humanas. Aquí eso va más hacia las creaciones humanas, la cultura, la religión, la filosofía, la historia y bueno, a veces la palabra que para decirla política no es una palabra complicada para decirlo, sobre todo en ciertos sectores que no se puede decir la media palabra. Pero bueno, sigamos. Las obras entre Grecia, Roma antigua, se debe a diferenciar en lo clásico a través del teatro, a través de la poesía, a través de muchas formas, las obras como son los ensayos, como son las representaciones de escenas épicas, místicas, tragedias, crónicas, toda esta parte. Aquí influye más que todo lo que es Grecia y Roma,
porque se vuelve más que todo es esa parte literaria a través de a nivel mundial y todo. Y bueno, tuvo sus autores como son los filósofos Sócrates, Aristóteles, Platón, Aristofanes, Diomedes, Virgilio, Senesca, Julio César, el emperador muerto, Cicerón, un importante orador, Marco Aurelio, un importante en la historia de Roma, Sofa. O sea, esto lo componen entre los filósofos intelectuales de la Grecia y la Roma rígido en su cultura. Entramos a la época medieval, a finales del siglo III y a comienzos como del siglo por ahí 7, si no estoy mal. Esta literatura es un contexto de producción literaria, influyendo con la caída del Imperio Romano, del occidente hasta la llegada de Colón. Bueno, es más más allá del siglo VII. Y porque el descubrimiento se da en 1492. Ahí se adoptan los lenguajes diplomáticos, literarios, del pueblo, el poder político, el tema de las iglesias católicas, las cruzadas, el feudalismo, toda esta parte de las monarquías nacionales. Este es un contexto histórico de eso. Es la parte del feudalismo, es la parte de la religión, que todo es hacia Dios, es la parte artística y cultural, pero basado más que todo en la parte católica. Características. En la parte de las características encontramos varios asuntos en que se pueda relacionar la parte literaria, toda esta parte de la literatura, toda esta parte del lenguaje, para la cultura del latín, que es esa época, empieza a proliferar los textos que del vernáculo, y empieza como esa parte de la, digamos, como de una transformación de la oralidad en una forma común de las obras a través de lo que eran los trovadores que conocemos, por ejemplo, los paisas. Bueno, vienen de ahí, donde la población no sabía leer y lo hacía a través de los cantos. ¿Y qué más podemos encontrar? Bueno, la religión, los temas de religión, lo que venía diciendo, todo era Dios, y era la religión católica, que solamente era la única oficial en ese tiempo. Las obras en la Edad Media, se hablaba de una leyenda dorada, toda esta parte. Ustedes recuerdan la película de la leyenda donde unos indios de oro. Bueno, total. Los autores Giovanni Cosio, que es uno de los destacados, el Decameron, Dante Gagliardini, la Divina Comedia, Juanat Ortel, Tirano Blanco, Santo Tomás de Aquino, el sumo teólogo de la teología,
San Agustín, las confesiones, San Francisco de Asís, Dios de la ira, Dios de ira, Alonso V el Sabio, Cantigas de Santa María, Don Manuel, Don Juan Conde Lucanor, Conde de Lucanor, de Juan Ruiz, el libro del buen amor, Jorge Manrique, coplas de la muerte de su padre, Fernando de Rojas, La Celestina, Grego Ferit Causer, en cuentos de Cauterburis, el Petraca, el Petraca Carnicero. Y bueno, así son autores que en esa época fueron destacados en la época literaria medieval. Pasa al Renacimiento. La época del Renacimiento abarca entre el siglo XII y el siglo por ahí XVI, sí, ya sí, el XVI, y es el renacimiento y el regreso a la cultura clásica, greco-calistina, donde se experimenta el campo del arte, el pensamiento, la filosofía europea. Bueno, en esto ya se entra el tema del descubrimiento de América, la conquista, la parte de la conquista. La otra parte literaria era más como que se llegó, un rompimiento para el descubrimiento. El renacimiento es un movimiento donde se expande Europa, donde también se promueve la imprenta de la Biblia en 1440, gracias a el alemán Johannes Gutenberg. Fue muy, muy importante eso, porque ya se crea la imprenta. Es uno de los primeros libros que se imprimió. Bueno, las nuevas formas literarias. Recordemos que también fue la época de la Reforma. Las nuevas novelas de género, los ensayos, las épocas que es la poesía lírica, la poesía mística, las temáticas religiosas, la novela de caballería, el posteril y el pícara de también el teatro. Todas estas, ahí se florece mucho en la parte literaria el amor a la naturaleza, la mitología clásica crítica a la iglesia, sentimientos religiosos, y toda esta parte es como algo nuevo en la literatura en ese tiempo. Los autores del Renacimiento encontramos como Erasmo de Rotterdam en la obra de Logia de la Locura, 1511. Tomás Moro, La Utopía, 1516. Eudáctico Herioto, La Gramática Mater Gruel. Vallavesar, Castigolini, El Contrecesano, Pierre Rosabat, Ondas, 1515 a 1552. Anónimo, Lazarillo de Tormes, Luis Camones, Lucianas de las Luciadas en 1572. Tarqueto, Lazo, Amitán, Michel de Montaigne, Ensayo
en 1580. En Dumit Spencer, La reina de Anda, 1590. Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha, 1605. William Shakespeare, Romeo y Julieta, 1597. Juan de la Cruz, Noche Oscura. Y esos son los autores destacados. La literatura barroco, que fue la literatura barroco. La literatura barroco es la literatura de la poesía, la prosa narrativa, el teatro, descubriendo en imágenes la situación del texto en los sentimientos. Esta literatura se desarrolla en el siglo XVI, tanto en Europa como en los Hispanoamérica, en la contraposición a la literatura renacentista. Esta forma se llama del siglo de oro por la creación en España. Tomó impulso las pinturas, esculturas que vemos en Europa. Fue el barroco de la arquitectura, la música. Se crearon obras de renovación de cultura clásica y la literatura barroco con sus autores como Lope de Vega, 1562 a 1635, Francisco de Oquedo, 1580 a 1643, Luis Borra Ingagorre, 1561 a 1627, Pedro Calderón de la Barca, 1547 a 1616, Baltasar García, 1661 a 1658, Miguel Molinas, Francisco de Roja Saracilla, Sol de Juan de Inés de la Cruz, los autores que se destacan. Pasamos a otra literatura que es la neoclásica, un género literario que impulsan los principios de la ilustración, de a mediados del siglo XVIII en Europa, emulando los valores griegos y Roma, época de poder de la cultura y la razón. A finales del siglo XVII y del siglo XVIII, Europa, con la ilustración que expande la libertad individual, la tolerancia religiosa, razón, el método científico, la fraternidad, la presencia de la filosofía empírica y ciencia experimental, buscando transmitir y transformar una nueva forma de vida. Los autores: Jean-Baptiste Rollin, Alexander Pope, Jonathan Swift, encontramos un Daniel Defoe, Samuel Johnson. Encontramos también una literatura del romanticismo. La literatura del romanticismo fue esa rama de la literatura que desarrolla a finales del siglo XVIII y se forma parte de un movimiento estético, artístico, filosófico del romanticismo. Esta corriente literaria se dio origen en Europa y en Alemania. Luego llegó a América en las obras literarias donde se expresan los sentimientos a través de la lírica, la narración, el drama y el teatro. Cultivó la novela de héroe de belleza, Silvestre del Castillo, Ruinas del Terror, autores que encontramos que se destacaron en esa parte del romanticismo,
en Alemania, Johann Wolfgang van Goethe, Friedrich Schiller, los hermanos Grimm. En Inglaterra encontramos Mary Shelley, encontramos Walter Scott, encontramos Racine Shelley, encontramos John Case, William Blatt, Johannes Austin, y en Francia encontramos el famoso Jean-Jacques Rousseau, el del libro de los contratos, Victor Hugo, Alexander Dumas. Estados Unidos aparecen Edgar Allan Poe, James Cooper. En España, Ángel de Saavedra, Mariano José de Lara, Rosalía de Castro, Gustavo Alonso Becker. Latinoamérica. En Latinoamérica está Manuel Acuña de México, Manuel María Flores de México, José María de Heredia, Cuba, José Martín, un reconocido personaje de Cuba, un mártir, Esteban Echeverría, Argentina, Domingo Faustino, argentino, Rafael Pombo, patriota nuestro, Jorge Isaac, un emblemático novelista de verdad, con la María, Juan Antonio Pérez, Boldable, venezolano, Eduardo Blanco, venezolano. El romanticismo, bueno, se acabó, no existe. Hoy en día es difícil. Ese sentimiento de poemas, ese sentimiento de amor, ya eso ya se perdió. Ya hoy es más hacia un sexo. Sin embargo, vemos a veces la doble moral de la sociedad, que lo rechaza, pero a la vez, no sé, permiten tantas cosas. Entonces por eso el romanticismo se acabó. Ese romanticismo de la María, de Jorge Isaac, se perdió. Se ha perdido. Y también, bueno, también las mujeres también han permitido, o el feminismo ha permitido que esto se acabara ese romanticismo con una conquista de serenata. Eso se acabó. En la literatura moderna, pasamos a la parte literaria de España, y es que se produjo ese movimiento en el desarrollo entre los años 1890 y 1910, fundamentada una poesía ambigua, una poesía rebelde, una poesía creativa, refinanciamiento narrativo, cultura cosmopolita, que se pronuncia la renovación estética de la literatura y la materia. En sus autores, ¿qué podemos precisar? Un José Eustacio Laborinie, un César Uribe Mancha de Aceite. Podemos precisar que hay, pero ahora tienen unas características: el rechazo a la realidad. Poemas se desarrollan en lugares exóticos y lejanos. La fidelidad de la gran estrofa, el uso
de la mitología y el sensualismo. Y aquí empezaban a sensualizarlo. La renovación del léxico con el uso en elemenios. Y ahora, la literatura vanguardista. Esta literatura comprendió entre el siglo XX y 1906 y 1940 unas manifestaciones de estética deslotrados del sistemas convencionales de rima, estructura y estróficas. Las características, primero, todo es cuestionado. Segundo, lo nuevo era importante. Tercero, quebrar la razón lógica, espontaneidad, una marca de influencia freudiana. Eso era eso era la esencia de sus características de el vanguardismo. Principalmente el movimiento tiene una historia que ha nacido en Alemania, 1905, que se ha manifestado a través del individuo cientos de surrealismo, movimientos que nacen en Francia por el año de 1924 y tuvo esa expresión del sentimiento de lo que se vivía, el dadismo que surge en los Estados Unidos y en Suecia hacia el año de 1916. Se expande por Europa no rebelde, centrar en refutar las confrontaciones artísticas previas a la Primera Guerra Mundial. Un cubismo. El cubismo se originó en Francia en 1905. Tiene como premisa era la unión por el tema de la guerra. El concepto de que resulta imposible, así como también que, o sea, la disposición del objeto, de las formas. Se dio el paso al humor negro, alegría, la escritura. O sea, ahí empieza toda esta parte de las imitaciones, los chistes y toda esa parte. Un peso de nostalgia, el futurismo. Aquí nace en Italia en el año 1909 con un poeta italiano, Filippo Tommaso Marde Tinetti, inspiradora en el futuro basado en una máquina del tiempo. Aquí empieza toda esta parte del viaje por el tiempo, viaje al futuro, realizar el canto realiza el canto no humano y las pestes como lo es la depurar la tierra. Ultraísmo nace de Rubén Darío. El ultraísmo es el contrapeso al romanticismo, lo que decía la poesía hace el uso exagerado de la metáfora, desecha por completo la rima y la prosa. Es creacionista. Comienza en París en manos de Vicente Idobra. Es hacia 1916 descubriendo
anécdotas donde se considera la creación de la poesía, creada por Dios. Estoy totalmente de acuerdo con esa parte. Y a veces las librerías, por ejemplo, cristianas, no se atreven a tener un poema cuando tenemos libros como Eclesiastés que son poemas. Tener en cuenta, bueno, los actores destacados. Tú puedes tener un Andrés Betro, 1816-1916, un Vicente Huidobro, chileno, 1913-1948, un Pablo Neruda, chileno, poeta vanguardista, 1904-1973, a pesar de sus vínculos con el comunismo. Rosario Castellano, 1925-1974, poeta, periodista mexicana. Literatura que actualmente es contemporánea a la literatura. Actualmente hay varias distintas tendencias. La ciencia ficción, los temas de la tecnológicos, la literatura desde la música, el ver videos, pero los libros no se acaban, donde hay nueva forma de transmitir el mensaje de los libros hacia una tecnología. La literatura, miren, la literatura contemporánea, digo que es un enamoramiento a la mujer, como es la flor. Eso, bueno, se acabó. Se mira más el atractivo. Siempre desde el romanticismo hasta el vanguardismo, el enamoramiento o sobre los tiempos, los temas económicos juegan un papel muy importante para que no se dé esta forma literaria. ¿Con quién vivir? O un profesional o una persona de estrato 6 y no por amor. Entonces son esas situaciones para que no se den estos géneros literarios. Las mujeres, con todo el respeto, todos se han hecho, no se han hecho respetar el tema de las redes sociales. Y hay que volver más allá, el salir en exhibiciones, el tema del modelaje, esa recuperación, esa exhibición de belleza que va más allá, por ejemplo, de tener un lindo cuerpo, sino de mirar hacia los ojos, comprender esa literatura, ese viaje a Europa, no solamente tomarse selfies en la Torre Eiffel o en la Plaza de Madrid o en el reloj de Londres, sino que es ver más la estructura que fue lo literario de una época, de esas épocas. Y Europa fue un escenario muy importante en la literatura, así como también ahí influyó también lo mismo Roma y Grecia, porque de ahí forjaron la filosofía para forjar toda esa parte literaria. Si te gustó, suscríbete a mi canal, dale like, compártelo, y para que más puedan seguirme. Muchísimas gracias y nos vemos en otros videos.